Bueno, eso era lo que iba a hacer ahorita yo, pero Alejandro. ¿Me escuchan? ¿Sí abre? Fuerte y claro, hermanito. Sí, perfecto. Lo vemos bien. Ok, bueno. Entonces tenemos allá esta diapositiva, ¿verdad? Donde nos muestra los pasajes que vamos a estar considerando sobre la construcción del templo en el capítulo 6, que ya lo pudimos ver hace 3 semanas, y bueno, lo que es la parte de la construcción de la casa de Salomón en el capítulo 7. Porque no solamente Salomón en el capítulo 6 edificó casa para Dios, sino que en el capítulo 7 se dedicó también a la construcción de su propia casa donde él habitaba, donde él ministraba, o donde él ejercía pues sus funciones como rey, o su palacio de gobierno, como lo llamarían muchos en este caso. Entonces, tenemos allí, mira, en el capítulo 6, donde les quiero pedir que por favor abran sus Biblias, donde hay en este caso un resumen muy sencillo de lo que pudimos ver allí. ¿Okay? En este caso, tenemos en el versículo 1 del capítulo 6 y en el versículo 37 y 38, los últimos versículos del capítulo 6, las fechas en que fue iniciada la construcción del templo, ¿verdad? Cuánto tiempo duró la construcción del templo, ¿okay? Todo eso aparece ahí en el versículo 1, versículo 37 y versículo 38. Quería pedirle a alguien que nos colaborara con la lectura solamente del versículo 1 y luego con la lectura del versículo 37 y versículo 38 que ya le hicimos, pero solamente para recordar un poco estas fechas. ¿Quién puede colaborarnos? Yo te leo el versículo 1 del capítulo 6 y luego el 37 y el 38. Dice así: en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Vamos al versículo 37. Dice de la siguiente manera: en el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11º año, en el mes del Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Okay. Entonces, vemos cómo al inicio del capítulo y al final del capítulo nos da información de la fecha en la que se comenzó a construir el templo, de la fecha en que se terminó de construir el templo y de la duración, que fue en este caso de 7 años. ¿Okay? En el versículo 2 del capítulo 6, ¿verdad? Podemos leer allí, ¿verdad? También nos dice en este caso las medidas que tenía este templo. Dice: la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. ¿Okay? Cada codo, ¿okay?, tiene un aproximado de 45 centímetros. De todas maneras, después de esta diapositiva, vamos a ver un par de diapositivas, un plano muy sencillo que bajamos por internet, ¿okay?, una imagen del templo para que más o menos lo podamos visualizar y percibir, ¿okay?, con sus respectivas distribuciones de espacio y con sus respectivas medidas, o sea, no solamente en codos, como lo presenta allí, sino en metros, que es la medida con la que obviamente nosotros estamos relacionados, ¿ok? Entonces, todos los demás capítulos, perdón, todos los demás versículos del capítulo 36 nos muestran, en este caso, cómo estaban distribuidos los espacios del templo, ¿ok? Y los materiales que se utilizaron en la construcción del templo. Más abajito, en el versículo 7, que quiero pedir a alguien que me lea, del mismo capítulo 6, vamos a ver cómo fue ese proceso, ¿ok?, o ese método de edificación del templo. ¿Quién puede leernos el versículo 7 solamente? Dice: y cuando se edificó la casa, la fabricación de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de
hierro. Pudimos ver acá cómo Salomón se aseguró que todas las piedras que llegaron a Jerusalén llegaran ya listas solamente para ser colocadas, ya acabadas. Dice al inicio del versículo 7. En Tiro y Sidón, ¿verdad?, que son las regiones donde venían estas piedras, donde reinaba Irán, como lo vimos en clases pasadas, en esos lugares extraían las piedras de las montañas y en esos mismos lugares las picaban a la medida, o sea, la cantidad de piedras ya la tenían establecida y las medidas de cada piedra, o sea, las medidas de cada una de las piedras del templo ya se habían calculado, o sea, ya se habían determinado, de manera que cuando las sacaban de las montañas, allá mismo en Tiro y Sidón, los encargados de este trabajo se encargaban de darle las medidas, de pulirlas y de dejarlas listas solamente de colocar. De manera que cuando llegaron a Jerusalén, los trabajadores, ¿verdad?, de allá de Israel, lo que hacían era solamente colocarlas. Y, o sea, no había ningún instrumento de hierro, no había ningún martillo, ningún cincel, no había ruido, o sea, no había bulla, o sea, era algo que se hizo de una manera muy silenciosa, muy calculada, ¿ok? Ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ¿ok? Salomón aparentemente quería algo bien impecable, ¿verdad?, en silencio, o sea, prácticamente iba a armarse la casa, ¿ok? Más abajito, en el versículo 11 y en el versículo 13 de acá del capítulo 6, vemos la promesa que Dios hace, en este caso a Salomón, estando él dedicado a la construcción, la promesa que Dios le hace a Salomón. ¿Quién nos la puede leer, por favor? Versículo 11 y versículo 13 de ahí del capítulo 6. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificaste, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Amén. Perdón, hermanita Elizabeth. Versículo 13. Versículo 13 dice: y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Fíjense la promesa que le hizo David, ¿verdad? La promesa que le hizo Dios a Salomón en el momento en el que se encontraba en pleno proceso de construcción de la casa, ¿verdad? O sea, cumplir la promesa que le hizo a David, ¿verdad? Habitar en medio de ella, ¿verdad?, en medio de esa casa, y de no dejar al pueblo, de mantenerse siempre pendiente, bendiciendo y cuidando a su pueblo. La condición de Dios era para Salomón, como dice al inicio del versículo 12, que se mantuviera guardando y andando en los decretos y en los mandamientos. ¿Okay? Esa era, en este caso, la condición que nuestro Dios le dio a Salomón. En el resto de los versículos, como vemos acá, pues en esta parte aparecen todas las que son las medidas, la madera, el oro, las distribuciones de los espacios y todas las cosas que se mencionan allí en ese capítulo 6 que bien pudimos leer en clases pasadas. ¿Okay? Acá tenemos ya una diapositiva donde aparece una imagen de cómo era el templo. Claro, esto es algo que se construyó, obviamente, partiendo de lo que se describe acá en el capítulo 6. Este templo fue destruido, ¿verdad? Todos sabemos que este templo fue destruido y bueno, esto es algo que se reconstruyó, como dije, como acabo de decir, en base a todo lo que se describe acá en este capítulo, ¿verdad? Aquí tenemos la parte de la entrada, o lo que llaman el pórtico de entrada, por donde entraban los sacerdotes y todas las personas que iban. Acá tenemos en la parte de adelante, a mano derecha, un altar, en este caso donde los sacerdotes hacían los sacrificios de los animales, de los carneros, todas esas cosas. Acá tenemos un mar de fundición o lo que había anteriormente en el tabernáculo como fuente de bronce, en donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar a ministrar, ¿verdad?
Acá vemos estas dos columnas grandes, que las vamos a ver en el capítulo 7, el significado de esta columna de bronce a mano izquierda llamada Jaquín, y el significado de esta columna grande a mano derecha llamada Voz. Okay, eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Y pues acá podemos ver la parte interna, ¿verdad? Del templo, desde donde está acá la diapositiva, el cursor hasta la entrada, es el lugar santo, ¿verdad? Donde es la entrada y los utensilios del lugar santo. Y de acá para acá, donde está esta pared, está el lugar santísimo, ¿verdad? Donde están otros utensilios del lugar santísimo, ¿verdad? En especial los dos querubines y el arca del pacto, donde el sacerdote, como todos sabemos, entraba solamente una vez al año. ¿Okay? Entonces, esta es una especie de imagen reconstruida, ¿verdad? Para que más o menos tengamos una especie de idea de cómo era el templo. Aquí tenemos otra imagen donde está un poquito más descrito, ¿verdad? Donde hay más explicación, un poco más explicación de cosas, ¿verdad? Y acá están las medidas. Acá están las medidas. Fíjense, de largo el templo tenía 60 codos, que son 27 metros de largo. ¿Okay? El templo tenía 27 metros de largo y de ancho tenía 20 codos, ¿okay? Que lo leímos en el versículo 2, si no me equivoco, que en este caso 9 metros. Y la altura del templo, como aparece acá, acá donde está el cursor, era de 13,5 metros. ¿Okay? Era bien alto el templo, ¿verdad? Básicamente, este era el lugar donde diariamente los sacerdotes, según la ley, según las órdenes de Dios, ofrecían sacrificios por la nación, ¿verdad? Donde se celebraban todas las fiestas anuales que Dios había ordenado en este caso. Pero ya a partir de este momento, después de la construcción del templo, el cual reemplazó el tabernáculo, estas fiestas se celebraban acá en este lugar. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación o algo que quieran decir o compartir? Pues pueden hacerlo también con toda confianza. ¿Okay? Si no la hay, pues pasemos a la siguiente. Amigo Pedro, Sí. dice aquí que un detallito, dice en el versículo 21, de manera que Salomón cubrió oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió todo de oro por dentro. Es un detalle que no se había mencionado. Sí, yo creo que la razón por la que, como dice, se cierra la entrada del santuario con cadenas de oro y la cubrió de oro. Yo creo que ese santuario se refiere al lugar santísimo, ¿verdad? Lo que yo considero, no del templo en general, sino al lugar santísimo, para asegurarse que nadie entrara. Y me imagino que solamente podía abrirse una vez al año el día de la expiación, ¿okay? Donde se celebraba la Pascua, en donde el sumo sacerdote solamente tenía autorización de entrar. Creo que por eso había restricción y por eso estaban con cadenas de oro, ¿verdad? Para que nadie pudiera tener acceso. Pero como lo vamos a ver en las aplicaciones, ¿verdad? Al final de la clase, ya nuestro Señor Jesucristo pues quitó todas esas restricciones y a través de su sacrificio, a través de su sangre, nos permite a todos, ¿verdad? Entrar confiadamente a la presencia de Dios, al trono de la gracia de Dios. ¿Okay? Es una bendición maravillosa que tenemos. Estamos tratando de ver, wow, claro, algo bien bonito, algo bien grande, pero había restricciones. No todos tenían acceso. Gracias, hermano, por ese detalle. Si alguien más quiere compartirnos algo, si alguien más quiere aportarnos o suministrarnos alguna referencia o algún comentario, pues hágalo con toda confianza. ¿Okay? A mí me llamó la atención, como dice Alejandro, me hiciste recordar, cuando Jesús, me hiciste pensar, cuando Jesús estaba, cuando le piden señales, en Juan capítulo 2, vamos a buscarlo aquí, Juan 2, el versículo 19 del capítulo 2 de Juan, dice, respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Entonces fíjese que el templo este de Salomón lo hizo en 7 años, pero el templo que cuando Esdras y Nehemías fue 46 años, o sea, tardaron mucho más en hacer el otro templo, o reedificar el templo otra vez, que lo que tardó Salomón en hacer este templo, 7 años. Bueno, el templo al que hacía referencia a Jesucristo allí en el Evangelio no era el templo de Esdras y Nehemías. ¿Okay? Él estaba haciendo referencia al templo que reconstruyó Herodes. ¿Okay? El templo que reconstruyó Herodes. El segundo templo. Ahora, recuerden que este primer templo que estamos mostrando acá en la diapositiva fue en este caso el primer templo. ¿Verdad? Fue en este caso el primer templo que construyó Salomón, que construyó Salomón. Luego, en el año 580, si no me equivoco, antes de Cristo, vinieron los babilonios y lo destruyeron, lo derribaron, ¿verdad? Y acaban y destruyen la ciudad y se llevan al pueblo cautivo a Babilonia. Luego regresan con Esdras y Nehemías y reconstruyen el templo, ¿verdad? Que vendría a ser el segundo templo. Después los babilonios dejan de gobernar el mundo, vienen otros imperios, viene el imperio romano y gobierna en este caso el mundo y gobierna también Jerusalén, y Herodes decide ese templo que reconstruyeron en los tiempos de Esdras bajo el liderazgo de Zorobabel, como remodelarlo, en este caso, hacerlo más bonito y mucho más grande, claro, por motivos políticos con los judíos, y ese segundo templo era mucho más grande y mucho más ¿cómo decir? O sea, muy arquitectónicamente más bonito, acorde a la cultura greco-romana de aquel entonces, ¿verdad? Y era mucho más grande, imagínense, que el templo de Esdras y que por supuesto este primer templo. Y el Señor Jesucristo dice lo que dijo de ese templo, que lo iba a derribar. ¿Okay? Quiere decir que eso no es que no tenga importancia, no es que no tenga sentido, sino que hay un trasfondo más grande, ¿okay? En lo que estamos estudiando, en este caso, del templo. ¿Okay? Gracias, hermano querido. Buena aportación. ¿Alguna otra cosita? ¿Algún otro comentario? Siéntanse en confianza para hacerlo, ¿verdad? Acá tenemos entonces, ¿verdad? Esta diapositiva que acabamos de mostrar ahorita, ¿verdad? Bien sencilla, en donde están en este caso las medidas de ese primer templo, que este es el primer templo, y el templo que hizo referencia a nuestro hermano querido Agustín es el segundo templo, ¿verdad? Que reconstruyó Esdras y Nehemías, pero ya remodelado por Herodes en el Imperio Romano. ¿Okay? Entonces, este templo es pequeño realmente en medidas en comparación al templo que remodeló Herodes, que es un templo mucho más grande. Entonces, vamos a pasar, ¿verdad? al capítulo 7, si no tenemos más comentarios o preguntas, para que veamos allí, ¿verdad? Hagamos una lectura sencilla de este capítulo, ¿verdad? Que es interesante, ¿okay? Y en donde ya Salomón se dedica a otra cosa, en este caso, a edificar su casa, ¿okay? Su casa o su palacio de gobierno, según lo que vemos en el versículo 1 y el versículo 2. ¿Verdad? ¿Quién nos puede colaborar con la lectura del versículo 1 y del versículo 2 del capítulo 7? Amén, varón. Dice la palabra de Dios. Salomón también edificó su propio palacio y le llevó 13 años terminar la construcción. Y uno de sus edificios de Salomón se llamaba Palacio del Bosque del Líbano. Medía 46 metros de largo por 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Y había 4 filas de columnas de cedro sobre las cuales se apoyaban grandes vigas también de cedro. Ok. Entonces, fíjense cómo Salomón se dedicó, ¿verdad? Después de terminar la construcción del templo, a edificar su casa. Y como dice allí el versículo 1, su propia casa, ¿okay? Ya algo más personal, obviamente, donde iba a vivir, donde iba a habitar. Y fíjense que tardó 13 años, se demoró 13 años en construirla. ¿Cuánto tiempo demoró construyendo el templo? A ver, ¿quién recuerda? A ver si estamos en línea. A ver. 7. 7 años. 7 años. Y podemos ver en este caso también una diferencia en las medidas.
el templo tenía 65 codos de largo, este tenía 100 codos de largo, o sea, casi el doble de longitud, de dimensión, y no solamente casi el doble de largo, sino también en el ancho como tal. Entonces, y no solamente pues el doble en medida, sino casi también el doble de tiempo, ¿verdad? Y para muchos estudiosos comentan que los materiales, el esplendor, la gloria y la grandeza de la casa de Salomón era mayor a la del templo de Dios, a la del templo de Dios. Y bueno, pues de esto muchos han hecho comentarios y hay diversas opiniones, ¿verdad? Y claro, aunque no habla más nada de eso, sino que solamente menciona las medidas y me llama mucho la atención en el versículo 1 cuando dice su propia casa, ¿ok? Entonces me llama la atención porque Salomón le dedicó más tiempo, más esfuerzo, más materiales y hasta un mejor diseño, podríamos decirlo, a su propia casa, ¿ok? Aunque no hay de repente referencias o que hablen puntualmente de eso en la Biblia, en este caso en Reyes o en Crónicas, es algo que particularmente a mí me hace pensar. Entonces, también más adelante, ¿verdad? En los versículos siguientes, se muestra la participación de Irán en la obra del templo, ¿ok? Nuevamente en el versículo 13 del capítulo 7 habla del templo, ¿verdad? Que se describió en el capítulo 6 y menciona la participación de Irán, rey de Tiro y Sidón, ¿okay? Que fue prácticamente el personaje que más aportes hizo, ¿okay? Encargado de traer toda la madera, de extraer la piedra, de labrarla, de darle las medidas y de trasladarla a Jerusalén, ¿okay? Entonces, nuevamente hace referencia a eso y dice algo muy especial en el versículo 21 y 22 sobre las dos columnas que encontramos al inicio del templo o a la entrada del templo. Quiero que alguien nos colabore con la lectura del versículo 21 y el versículo 22 del capítulo 7. Amén, varón, leo. Dice la palabra de Dios. Hurán puso las columnas en la entrada del templo, una hacia el sur y otra hacia el norte. A la del sur la llamó Jaquín y la del norte Boaz. 22. Los capiteles de las columnas tenían formas de lirios, así quedó terminado el trabajo de las columnas. Ok, fíjense, acá en la diapositiva aparecen las dos columnas, ¿okay? Una a la izquierda y Salomón decidió colocarle el nombre de Joaquín y a la otra a la derecha y Salomón decidió colocarle el nombre de Boaz, de puro bronce. Imagínense 13, 15 metros de altura estas columnas, ¿ok? Y estaban colocadas justo a la entrada del templo. Estaban colocadas justo a la entrada del templo. Y esos nombres tenían un significado bien especial, ¿verdad? El término Joquín significaba él establece, él establece. Y el término voz de esta columna significa la fuerza, o sea, que en él está nuestra fuerza. Y Salomón quería probablemente con estos dos nombres o estas dos designaciones que le dio a estas columnas, hacer entender que quien establece es Dios, ¿verdad? Y quien da las fuerzas para todas las cosas es Dios, ¿ok? Las fuerzas, tanto todo el que entraba por el templo como los reyes que sucedieron a Salomón, pues probablemente Salomón quería que ellos pensaran en eso. Cada vez que entraban allí, cada vez que tenían acceso al templo por alguna fiesta, por algún sacrificio o por lo que sea, quería que ellos recordaran que quien establece, que quien bendice es Dios y que quien da las fuerzas en todo tiempo y en todo momento es Dios mismo, ¿okay? Entonces, probablemente otros también comentan que estas dos columnas tienen algo de relación con las columnas en el desierto, la columna de nube y la columna de fuego, cuando guiaban al pueblo de Israel en el desierto. Salomón quería probablemente hacer recordar eso también, que quien guiaba, que quien bendecía, que quien protegía, que quien proveía era Dios, siempre Dios, ¿ok? Entonces,
básicamente, pues es lo que tenemos aquí, ¿verdad? A manera general de lo que son las medidas y la estructura del templo como tal, ¿ok? Ya volviendo, en este caso, al pasaje, al capítulo 7, si vemos desde el versículo 23 hasta el versículo 51 del capítulo 7, nosotros nos vamos vamos a encontrar allí pues la descripción de todos los mobiliarios y de todos los utensilios, ¿okay?, que habían dentro del templo, ¿okay? Todo lo que eran los panes de la proposición, lo que era el arca del pacto, los querubines, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es el mobiliario, ¿verdad?, que había dentro del templo, ¿verdad? Allí aparecen descritos, ¿verdad?, en la mayor parte del capítulo 7, ¿okay? Lo que son las ruedas, las fuentes, las basas, los tableros, etcétera, 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 etcétera. Entonces, prácticamente es una lectura pues que es interesante leerla, pero conseguir también, en este caso, diapositivas que se consiguen en línea, pero en este caso del interior del templo. Estamos viendo dos diapositivas de la parte exterior, pero es bueno leer esto con una diapositiva que nos muestren lo de adentro, ¿okay? Lo que había dentro del templo, los mobiliarios y los utensilios del templo. Es un tema verdaderamente bueno, o hay otros que lo llaman, en este caso, el sistema sacrificial, todos los utensilios, materiales requeridos pues, por los sacerdotes para hacer los sacrificios y los rituales y todas esas cosas. ¿Verdad? Eso es un tema realmente que es bien amplio y que es bien extenso. Pero todo eso, en este caso, tiene para nosotros aplicación y connotación, que es a donde yo quiero que pues realmente hagamos más énfasis y mayor pues aplicación, en este caso, para nosotros. Entonces, me gustaría escucharle, me gustaría oírle sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones al respecto, ¿ok? Sobre todo en el hecho de por qué Salomón dedicó más tiempo y hizo mucho más grande y mucho más glorioso su casa personal en comparación al templo de Dios. Así que les escuchamos. Hermano querido, ahí pensando en algo, ¿no? Y el hombre más sabio de la tierra, que estamos aquí de frente ante él, aquí en estos pasajes de la Biblia, y me acuerdo la lectura de Proverbios, cuando él describe los viñedos que se hacía, las mansiones, todo lo que él pudo construir para sí mismo y para disfrutarlo. Él no negó nada, como él lo dice en Proverbios. Pero él concluye algo importante, que él se va a dar cuenta que todo este trabajo que está haciendo, o quizás todo lo que se va a construir para sí mismo, y todo va a ser aflicción de espíritu. Entonces esa es la parte donde yo veo que Salomón hace una buena conclusión, pero tuvo que vivirlo primero. Entonces eso es lo que es difícil, tomar un ejemplo de alguien que nos está diciendo, mira, si haces esto, al final de tu vida vas a decir que es aflicción de espíritu. Entonces hay que ser muy maduro, hay que ser muy inteligente y tener una fe plantada en Jesús, de escuchar el consejo de Salomón, porque después que terminó su arduo trabajo y toda su tarea y todo lo que se edificó, fue aflicción de espíritu. Y el resumen que él da, o la conclusión del predicador, como él dice, temer a Dios y guardar sus mandatos. Eso, ahí me llevaste, hermanito Pedro. Sí, es cierto. Y solamente estamos viendo parte de lo que edificó, ¿verdad? Lo que es el templo y lo que fue su casa, ¿no? Que se muestra en el capítulo 7. Y bueno, muchísimas otras más cosas Dios le permitió a Salomón construir, y ya al final de sus días llegó a esa conclusión, ¿okay? Que probablemente la vamos a ver cuando estemos ya en la recta final de Salomón. Veamos algunas fracciones de Eclesiastés. Hermano querido. Salomón construyó el templo así porque la idea del templo no fue de Salomón, fue de Dios. Y Dios le dijo a David que construyera, o sea, que le iban a construir el templo, pero que no iba a ser David, sino su hijo. Si se van a Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 11 y 12,
habla de los planos. Fíjate, David, Primera de Crónicas 28, versículos 11 y 12. Dice, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de la casa santificada. O sea que Salomón tenía un plano del templo dado por David y él se tenía que guiar por el plano, o sea, fue el plano que dio David. Pero en cuanto al palacio, él no tenía plano, él lo hizo a su gusto, pues como él quería. Pero él tenía que limitarse en cuanto al templo, a lo que estaba establecido, a lo que había establecido su padre, que le había dado ese plano que le había dado el padre, que fue dado por Dios, me imagino, para que David tuviera esas ideas de hacer el templo de esa manera. Exacto, buenísimo, claro que sí. Entonces, básicamente vemos pues una obra que fue de gran magnitud, ¿verdad? Y de gran importancia en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más o cómo, mejor dicho, cómo podemos nosotros aprender o qué podemos nosotros aprender en este tiempo, ¿verdad? Ya entrando a la recta final de la reflexión de este día, ¿qué aprendizajes hay para nosotros? Porque no es primera vez que hablamos del templo, hemos hablado del templo ya en varias ocasiones, en varias clases, ¿okay? Entonces, me gustaría escucharles, oírles antes de presentar una diapositiva que tengo por acá al final para hablar de eso, de lo que es la parte de la aplicación. Alejandro. Sí, bueno, yéndonos a nuestro tiempo, a la gracia de Jesucristo bajo la iglesia, que es su cuerpo, y nosotros que somos la iglesia, somos templo de Dios. No es un trabajo comparado como esto, o sea, nosotros, yo lo veo como la organización que tuvo que hacer Salomón para la construcción del templo, todos los materiales, todo lo que requirió para la elaboración y finalizarlo. Porque cuando estudiamos con el hermano Agustín el Evangelio de Lucas, ahí que Jesucristo nos enseñó acerca de los costos de ser cristiano y evaluar bien para culminar nuestra carrera, refiriéndonos al cristianismo. Salomón tuvo que evaluar mucho acerca de cómo culminar toda la obra que Dios le había encomendado a través de instrucciones de su padre, pero directamente de Dios. Y nosotros, siendo templo, imagínense la responsabilidad que tenemos ante Dios de finalizar esta carrera y de mantener el templo, mantenerlo limpio, mantener el templo ordenado, mantener el templo con las mejores partes para el Señor. O sea, hablamos de oro refinado, hablamos de piedras preciosas, quizás hablamos de mucho bronce, mucho material bueno del Líbano. Imagínense lo que puede hacer nosotros en el corazón, o sea, empezar a dar fruto del Espíritu. O sea, vamos a dar gozo, paz, benignidad, paciencia, o sea, es dominio propio. O sea, este es el templo de Dios. Hay que dar lo mejor, hay que ofrecer lo mejor para Dios. Gracias, hermanito. Amén. Buenísimo, ¿verdad? La valoración y la importancia del templo, en este caso. Hay algo que yo también veo y que me llama la atención en el templo, que la construcción del templo inició y finalizó. Tuvo un tiempo, era un lapso. Como dice el versículo 38, fue acabada la casa. Y comparando con nosotros en este tiempo, yo creo que nuestra misión nunca termina. Nosotros tenemos que estar trabajando, sirviendo, construyendo permanentemente, construyendo el carácter de Cristo, cumpliendo la obra de Cristo, ejecutando la gran comisión de Cristo, etcétera, etcétera. Ahora, sirviendo a la iglesia, con planes en la iglesia, con metas en el reino. Nuestro trabajo no se acaba, a diferencia de este caso del trabajo de Salomón como rey, como constructor del templo. Su trabajo llegó a un fin, fue finiquitado, fue concluido, pero nuestro trabajo siempre va a estar allí. Y no es en vano, como dice en este caso 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Siempre debemos estar trabajando, siempre debemos estar construyendo, siempre debemos estar edificando. Y lo importante es que no va a ser en vano
ese trabajo que realizamos, que hacemos, ¿verdad? Y que ejecutamos. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran proveernos en este momento? ¿Verdad? Hágalo con toda confianza. Siéntase en confianza de compartirlo, ¿verdad? Si no tiene, pues vamos a ver aquí una diapositiva, ¿verdad? Bien sencilla, en donde, nuestro hermano Leyson Sánchez tiene alguna aportación, comentario. Hermanito Leyson, le escuchamos. Sí, agregando un par de cositas a lo que dijo el hermano Alejandro con respecto al templo. Nosotros somos el templo, conocemos que la iglesia es el templo de Dios. Y aunque anteriormente el templo estaba, como dijo el hermano Alejandro, construido por piedras preciosas, diamantes, querubín y muchísimas cosas más, oro, cosas de gran precio. En la actualidad, la iglesia, que es el grupo de los redimidos, es un templo más valioso aún, porque nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo, que no tiene precio, que tiene un valor muy inmenso, y nosotros, siendo ese templo que fue comprado con la sangre de Jesús, no tenemos precio, tenemos un valor muy alto, y debemos de tratarnos como ese templo que tiene un valor inmenso, permanente, muy valioso para Dios. Y eso es lo que yo creo que es el mensaje que se le debe impartir a los hermanos. Son un templo valioso para... Hermano, ¿estás en línea? Caramba. Creo que se cayó la señal del hermano. Sí, seguimos, Pedrito. Ok, oye, buenísimo lo que comentaba el hermano. Qué lástima que se cayó su señal, pero bien interesante, la verdad que sí, su aportación. Ojalá se pueda reconectar nuevamente nuestro hermanito. ¿Alguien más quiere compartirnos alguna aplicación o comentario sobre lo que hemos estado viendo del templo? Hermano querido, Lisbeth, no sé si alguno de los demás hermanos quieren comentar o compartirnos algo de lo que hayamos visto ahorita o de lo que tal vez vimos en el pasado sobre este tema del templo. Okay, entonces, Concha, le estoy tratando de... ya. Ok, aquí están algunas aplicaciones para nosotros hoy, ¿verdad? Como aparece allí en la diapositiva. Básicamente son 4 aquí sencillas y creo que ya la mayoría nosotros las hemos ya visto en el pasado, pero no es malo, pues en este caso refrescarlas. Y la primera, ¿verdad? Es que el templo es una sombra de Cristo. Bueno, creo que esta no la hemos mencionado mucho. El templo representa a Cristo y hay un pasaje en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 al versículo 7 donde es presentado Jesucristo como la principal piedra del ángulo sobre el cual es edificada la casa, en este caso hablando del templo. Ese templo de alguna manera u otra representa una sombra de Cristo y una sombra de lo que vino a ser Jesucristo por medio de su sacrificio, ¿verdad? Que es en este caso darnos acceso y darnos entrada a Dios mismo, ¿verdad? Y también ahí en Pedro, en este caso se presenta o se nos compara a nosotros también como piedras vivas, que seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿verdad? También en este caso nosotros se nos menciona a los creyentes, a los discípulos de Cristo. También es presentado, en segundo lugar, el templo como una sombra de nosotros mismos, ¿verdad? Como le estaba comentando ahorita nuestro hermano Orlandito Leito, ¿verdad? Que somos comprados, que Dios habita en nosotros, Dios mora en nosotros, y que por ende, como dice el capítulo 6 de Primera de Corintios, pues debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, porque somos el templo de Dios, del Dios vivo, ¿verdad? También en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 al 13, que pudimos estudiar bastante, ¿verdad? En veces pasadas, en ocasiones pasadas, sobre la edificación de la casa para Dios, ¿verdad? Que nosotros estamos edificando sobre Cristo, el fundamento, ¿verdad? Estamos edificando y construyendo el carácter de Cristo en nuestras vidas y por supuesto en la vida de mucha otra gente que estamos sirviendo, que estamos ayudando, ¿verdad? En el camino de Cristo, ¿verdad? Y se nos invita
a mirar en ese capítulo 3, versículo 10 al 13, cómo estamos sobreedificando y a que no pongamos otro fundamento que el que está puesto, que en este caso ya Jesucristo, ¿verdad? Nosotros construimos el carácter de Cristo en nosotros y en la vida de otros en este caso, ¿verdad? También hemos hablado, como lo comentó ahorita nuestro hermano Orlando, si no me equivoco, que el templo también es una sombra de la iglesia, ¿okay? Y hay un pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, donde dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Somos la morada de Dios, ¿okay? Somos la morada de Dios. Yo lo voy a leer rapidito, ¿verdad? Creo que es bueno traerlo a colación. En el capítulo 2, donde dice el versículo 20 al 22, que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Somos construidos, ¿okay? La iglesia es construida sobre el fundamento apostólico y profético, y la piedra principal, ¿verdad?, del ángulo de esa construcción es Jesucristo mismo. Por eso les digo que ese templo es una sombra de Cristo, ¿verdad? O sea, a través del templo y de la construcción del templo de Salomón, del tabernáculo, el templo de Esdras, el templo de Herodes, o sea, Dios quería hacer mostrar a Cristo, ¿verdad?, como su principal construcción, como lo principal de Dios. Y dice el versículo 20, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, dice el versículo 21, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿verdad? La iglesia, ahora, el templo es una sombra de la iglesia, porque en la iglesia habita Dios, habita Jesucristo, somos el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Donde Él habita, donde Él mora, tanto individualmente como corporalmente en la iglesia como tal, ¿verdad? Y el templo, aparece acá como última aplicación, es una sombra de los cielos, hoy y en la eternidad, ¿okay? ¿Por qué es una sombra de los cielos? Pues porque el trasfondo, todo lo que Dios quiere hacer realmente en su plan, en su propósito, en su redención y en todo lo que es su Hijo Jesucristo, la iglesia, la antigüedad, el pueblo de Israel, los patriarcas, o sea, a donde apunta todo es a Jesucristo y a los cielos, ¿okay? A la presencia misma de Dios. Entonces, el templo de alguna manera, pues, es una especie de anticipación de la presencia de Dios, ¿okay? Y Jesucristo mismo, según lo que dice Hebreos capítulo 10, nos abrió un lugar, al lugar santísimo, rompió el velo, ¿verdad? Y el capítulo 8 y el capítulo 9 de Hebreos también nos dice, ¿verdad?, claramente que Jesucristo abrió un camino. Yo solamente, esto ya lo estudiamos, pero yo creo que es bueno que lo refresquemos acá rápidamente, ¿verdad? Acá en el capítulo 8, pues, en el capítulo 9, perdón, de la carta a los Hebreos, cuando está describiendo lo que es el asunto del lugar santo, el lugar santísimo, los utensilios, dice el versículo 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, ¿verdad? Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, no solamente mientras estuviese en pie el tabernáculo, sino que mientras estuviese en pie el templo de Salomón, el templo de Esdras y el templo de Herodes, aún no había entrada al lugar santísimo, que es la presencia misma de Dios, ¿okay? Pero dice el versículo 11, que estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre, no de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Quiere decir que Dios permitió la construcción de ese templo, y primero del tabernáculo y luego del templo, como para anticipar, como para mostrar cuáles eran sus planes reales
para con la humanidad, ¿okay? De que todos los hombres pudiésemos tener acceso a Dios, ¿okay? Entrada a Dios mismo, ¿verdad? Y es lo que en este caso vino a ser nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso el templo es una sombra de los cielos hoy, por la presencia de Dios mismo, y también una sombra de la eternidad, ¿okay? Por lo que Dios en este caso nos ofrece. Y ya en el capítulo 10, que es el pasaje que aparece acá en la diapositiva, versículo 19, ¿verdad? Nos hace una exhortación a entrar al lugar santísimo porque ya tenemos libertad. Imagínense, creo que fue Agustín o no sé qué hermano comentó hoy que Salomón tuvo que colocar una cadena de oro sobre el santuario, ¿verdad? Para asegurarse que nadie entrara, para que solamente el sumo sacerdote pudiera entrar una vez al año. Ya nosotros no tenemos restricción. Ya nosotros por el sacrificio de Cristo y por el camino que Él nos abrió, ¿verdad? Esto es a través del velo, como dice el versículo 20, ¿verdad? Podemos entrar a la presencia de Dios, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿ok? Las 6 fuentes de bronce, ¿verdad?, que aparecían a mano izquierda de la entrada del templo eran para el lavado de los sacerdotes para poder entrar a ministrar, ¿ok? Ya nosotros en este caso también hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Hemos sido lavados también en el bautismo y ya podemos tener entrada a la presencia de Dios, a clamar a Él, ¿verdad? Cada vez que lo necesitemos, ¿ok? Y lo mejor aún, ¿verdad? Cuando estemos en los cielos, estaremos en su presencia para siempre, por los siglos de los siglos, ¿verdad? Cosas que humanamente, con nuestro lenguaje, con nuestras ideas y nuestras explicaciones, pues no podemos explicar ni describir cómo serán, ¿verdad? Solamente gozarnos y alegrarnos de saber que lo que nos espera, ¿verdad? Lo que nos espera allá en los cielos, por los siglos de los siglos. Entonces, es una especie, pues, de resumen de lo que básicamente el templo representa, ¿verdad? O la sombra o las aplicaciones, ¿verdad? Y Dios también nos ha dado a nosotros trabajo, así como le dio trabajo a David y a Salomón. Nosotros tenemos el trabajo de edificar, de comprometernos con una gran comisión, de enseñar a quienes vengan llegando a este reino, de organizar la iglesia como Dios quiere que se organice, con ancianos, con diáconos, con maestros, evangelistas, ¿verdad? Y alcanzar la mayor cantidad de almas posibles para que puedan, en este caso, tener acceso a nuestro Dios. Amén. Preguntas, comentarios, aportaciones, anécdotas, desacuerdos. Lo que tengan en su corazón, con confianza, ¿verdad? Sí, hermanito. Estaba más temprano meditando un poco acerca de ese momento en que Jesucristo entró en el estanque de Betesda. Allí había también 4 pórticos. Me hiciste acordar del pórtico, como lo elaboró y cómo está descrito ahí en la diapositiva. Y ahí en el tanque de Bethesda también había esa estructura parecida, ¿no? Y Jesucristo, eso fue lo que vio, la misericordia, la compasión allí, vio al hombre hace 38 años enfermo allí, postrado, esperando que esa agua se sacudiera para él tocar el agua, pero siempre se adelantaban. Estaba leyendo esta mañana eso y me hiciste acordar de los pórticos. Qué increíble cómo era la estructura, cómo era la infraestructura, más o menos para no comprender y hacerse idea de por dónde era el tiempo. Amén. Nosotros somos muy afortunados, hermano, y beneficiados y bendecidos, ¿verdad? El templo tiene un trasfondo espiritual muy grande para el presente, para nuestro presente hoy y para nuestro futuro en la eternidad. ¿Okay? Todas las bendiciones que se perseguían y que se buscaban materialmente en el templo en aquellos tiempos
están disponibles para nosotros hoy en sentido espiritual, en nuestro presente espiritual y en nuestro futuro en la eternidad. Y por supuesto, personificado y protagonizado por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y siempre vamos a ver a un David y a un Salomón orientados en ese tema para tener acceso a Dios. Y ambos también, en este caso, son una sombra de Jesucristo. Por eso siempre Dios, o por eso Dios estableció que de la descendencia de David, pues no iba a faltar quien se sentase en su trono, ¿verdad? Porque estaba hablando de Cristo, quien era el que nos iba a llevar a la presencia misma de Dios. David y Salomón intentaron hacerlo terrenalmente, a través de esos templos y a través de todas esas cosas, pero realmente quien solamente iba a poder presentarnos ante Dios puros, sin mancha, justos, ¿verdad? Es su Hijo Jesucristo, con el sacrificio, ¿verdad? Y con su sangre preciosa. Entonces, hoy nosotros nos encontramos disfrutando y lo que nos queda simplemente es seguir estudiando, ¿verdad? Aprendiendo y entendiendo, ¿verdad? De todas las cosas que tiene para nosotros el Señor tan maravillosa en su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra aportación? ¿Alguna otra comentario? Pues pueden hacerlo con toda confianza, ¿verdad? Ya estamos en el final, finalizando, ¿verdad? La reflexión de este día. Siéntase en libertad. Ya, si Dios lo permite, la próxima semana vamos a empezar a ver ya lo que es la dedicación, cuando el arca del pacto es trasladada al templo, cuando viene la dedicación, cuando Salomón hace la oración de dedicación. Y bueno, vamos a ver en este caso también lo que viene después, que ya lo que es la recta final, las otras actividades de Salomón. Vamos a ver también la apostasía de Salomón. Yo creo que en el mes de octubre, con el favor de Dios, terminamos de estudiar el rey Salomón, ¿verdad? Para que, si lo permite nuestro Dios, en noviembre ya podamos comenzar a estudiar la división del reino, cuando el reino se divide, ¿verdad? Y ahí, pues, obviamente, estudiar todo ese poco de reyes. Yo creo que vamos a pasar todo el 2023 estudiando el reyes, ¿verdad? Cuidado si no buscamos un ayudante, un reemplazo que nos colabore. Amén, hermanito Pedro. ¿Algo más que añadir, hermanito? No, ya estamos. Hoy era solamente eso, un repasito y una preparación para lo que es el viernes que viene para la decisión. Amén, hermanito.